Continuamos con la cuarta jornada del reaseguro argentino y latinoamericano organizada por la revista Mercado Asegurador. Lo había anticipado Pedro Subnocian esta mañana. Iniciamos una de las mesas redondas. El primer tema es actualidad del reaseguro argentino y latinoamericano, debate con brokers de reaseguro, un reasegurador y una aseguradora. Integran el panel Álvaro Olmo, director de contratos y facultativos de Special Division, broker de reaseguros de Argentina. Antonella Fechino, Head of Treaty de AON Argentina. Guido Alfredo Wallman, Business Development Manager de QB Argentina. Y Carlos Salinas, director ejecutivo de Insurtech Argentina. Bienvenidos. Bueno, aplausos. Bueno, vamos a divertirnos un poco, ¿no? Hablando de seguro y de otra hierba. Bueno, está haciendo la locución a algo que yo dije a la mañana que ustedes se lo perdieron. Pero justamente está a punto para generar debate. Bueno, todos pueden hacer unas preguntas, pero las preguntas son de referencia. Vamos a empezar con una que es la más simple, la más completa. Estamos cerca de las innovaciones. Supongo que cada uno ya debe haber trabajado en este tema. Y los quiero que nos cuenten la visión de cada uno de ellos, cómo vienen las innovaciones, cómo está el mercado nacional para nosotros, y además qué se espera del nuevo producto, si va a ser todo igual que siempre, si hay algunos cambios, qué innovaciones estamos esperando. No vamos a hablar del tema de los pagos porque ya está resuelto el tema, así que como reasegurador no moleste con ese tema. Eso no está resuelto en la Argentina. Espera que sí. Así que vamos a hablar justamente de cómo vienen las cosas para este año, ¿no? Las innovaciones, también se hablan de nuevos productos, vamos a hablar un poco también de los estructurados, a ver quién va a tomar estructurado, quién no va a tomar estructurado. Hay mercado en la Argentina para los estructurados, no hay mercado en la Argentina para los estructurados. ¿Qué pasa con la réplica también? Si camina o no camina. En algunos países creo que sí, en otros países creo que no. En fin, bueno, ¿cómo es el panorama nuestro en este sentido? Vamos a dar la palabra primero a la dama, representante del broker, de Aon, que seguramente los brokers están metidos en todo este tema, y después le vamos a dar la palabra a Álvaro y luego vamos a empezar con la pregunta. Adelante, Antonella. Así, a nivel general del mercado internacional. Sacate más el micrófono. Disculpame. Yo para ser más suave, porque puedo gritar mucho, entonces. Ok. Bueno, a nivel general, en el mercado internacional, lo que hemos visto tanto en las renovaciones de enero como de abril de este año es un mercado un poco más blando de lo que se venía viendo. Mayor capacidad de reaseguro, mayor apetito de los reaseguradores en general. Esto es a nivel internacional y un poco también a nivel regional. No significa que eso se vaya a trasladar directamente al mercado de Argentina. Tenemos expectativas de que haya mejoras en precios o en algunas condiciones, pero digamos, no es directamente trasladable porque también es importante tener en cuenta la salud de la cartera que se está asegurando. El evento de Bahía Blanca, la verdad que tuvo consecuencias en algunas compañías puntuales, sobre todo en autos, entonces eso también puede llegar a afectar en los costos de las coberturas, pero a nivel general se está viendo en contratos, y creería que más en facultativos, un mercado que se está ablandando. Y también es importante tener en cuenta las líneas de negocio.
tal vez en energía, en property, en líneas financieras, sí se están viendo descuentos también de doble dígito. En otras líneas de negocio como agro o como aviación sigue bastante duro. Eso sigue en líneas generales. Ahora, una preguntita sobre ¿cómo impactó el mercado argentino el tema de la vía blanca? Bueno, como te mencionaba, sí. ¿Hubo compañías que tenían la cobertura cash o el Sí, sí, la verdad es que en las carteras que más afectó es en las carteras de autos, porque en las carteras de property, bueno, tal vez hubo algún riesgo más de TRO o facultativo afectado, pero la verdad que la mayoría de las carteras de combinado o integrales no cubren inundación. Eso creo que es un tema a poner sobre la mesa para ver cómo se puede llegar a mejorar ese gap de cobertura que estamos viendo en el mercado. Así que en definitiva se afectaron más las carteras de autos que las de incendio por un tema de cobertura de las pólizas. Bueno, coincido un poco con Antonella, con cómo está el mercado hoy. A nivel internacional sigue estando la preocupación por los riesgos catastróficos, un poco también por la volatilidad económica, que eso para Argentina, el tema de la volatilidad económica sigue siendo un tema que está en vista de todos. Sí, la verdad que, o sea, más allá de las afectaciones particulares en algunas carteras, también está, como menciona, el tema de la macroeconomía. Es algo que, a pesar de que se haya liberado un poco el tema de los pagos, que tengamos una perspectiva mejor a futuro, la macroeconomía es algo que igual sigue siendo tema en todas las conversaciones que tenemos con los asegurados. Sí, como para complementar, es cierto que hay un poco más de capacidad en el mercado, pero la capacidad está un poco más selectiva, ¿no? Los aseguradores están priorizando a aquellas compañías que muestran solvencia, capacidad técnica y compromiso de pago, ¿no? Entonces, para esas compañías la capacidad se amplió, y para el resto de las compañías la tienen un poquito más difícil. ¿Hay alguna demanda sobre los productos estructurados, por ejemplo? Sí, acá todavía está un poco verde el tema de los seguros estructurados, pero tanto para estructurados como paramétricos creemos que es lo que se viene. Estructurados, al requerir mayor solvencia a las compañías de seguro, se puede comenzar a dar un proceso de fusión y de adquisición de compañías, y el reaseguro estructurado puede ayudar para, una vez que se hace una adquisición de una compañía, tratar de mitigar la volatilidad en las carteras que se compran, ¿no? Y llevar una tranquilidad a los accionistas mediano plazo, largo plazo. Y con los riesgos paramétricos, el caso de Bahía Blanca puede ser un caso que se puede evaluar también, porque como comentó Antonella, sí hubo cobertura para automóviles. De hecho, algunas compañías se quedaron cortas con la capacidad catastrófica, pero para las carteras de incendio y combinado familiar no es una cobertura que se dé, solamente lo tienen las coberturas premium, y no hay una concientización en el mercado como para comprar ese tipo de coberturas. Entonces ahí puede entrar en juego el aseguro paramétrico, que tendría que venir un poco de la mano con un consorcio entre público y privado, ¿no?
se me ocurre a mí que podría ser una alternativa. Lo que tiene el reaseguro paramétrico es que se mide una variable, por ejemplo, para inundación, milímetros, cierta cantidad de milímetros por encima tiene cobertura. Entonces hay un gatillo específico que es de mucho más fácil resolución y de recupero, no hace falta liquidar ni nada, y hay una disponibilidad del capital como para hacer frente a situaciones como las que se dio en Bahía Blanca más rápido. Luego vamos a ver un poco el tema de los productos estructurados versus los productos paramétricos. Tienen un video que lo vamos a analizar, lo vamos a leer y después vamos a discutir sobre eso. Pero vamos ahora al asegurador, ¿no? A ver qué piensa el asegurador de eso que están diciendo los brokers. ¿Está de acuerdo? Líneas generales sí. Por deporte vamos a presentar lo distinto en vez del mercado que se está ablandando. Vamos a decir mercado de las ruidas. Ya sabía que me ibas a decir algo. No te quería mirar porque se iba a poner cara. No, pero sí, es lo que vimos 1 de enero, que hay varias renovaciones, principalmente Centroamérica, Caribe, se dio una renovación flat, sin falta de capacidad. Venimos de 2 renovaciones 1 de enero donde no había capacidad. Es una mejora importante. Contra lo que piensan los brokers, que cuando falta la capacidad nosotros estamos jugando el gol, que se puede cuando no hay capacidad, es que nosotros no la tenemos, estamos pasando feo también. Bien, fue una renovación más tranquila. Si bien no teníamos asegurado el full signing en cada tiro que tirábamos, había que volver a negociar y todo eso, pero era volver a decir la materia prima que ofrecemos que está. 1 de abril se dio algún descuento, como decía Anto, bien selectivo, depende del mercado. No, sí, vimos 1 de 2 dígitos, que fue un negocio puntual dentro de un acuerdo muy grande de 4 países, dentro de una compañía multinacional asegurador, pero en general fue menos 3, menos 5, como promedio lo que hemos visto. Y con eso volvemos a Argentina, que si vemos históricamente dentro de esta dinámica de que hay capacidad, hay menos capacidad, hay más hambre, hay menos hambre, Argentina siempre tuvo su propia dinámica porque somos argentinos y siempre somos cosas distintas. Entonces, tenemos el tema de que no nos dejaban pagar, el tema de que ahora hay que poner un reaseguro local, el tema que yo sí cumplí pero él no. Y es un mundo distinto. Creo que los que los conocemos estamos felices de movernos acá, no es que sea ni mejor ni peor. Entonces, estamos todos viendo un poco cómo llegamos a la dinámica de QB, de la relación QB, sí, y en línea también con la posición general, nuestra posición. Nosotros estamos con un apetito claro de poder acompañar a los clientes que quieren ser acompañados. No solamente están los clientes que se hacen, bueno, a ver, tiro 18 mails, a ver quién lo contesta más rápido, más mejor o más barato. Con los clientes que nos podemos sentar y trabajar y encontrar que es el equilibrio razonable para 2 partes. Estamos tranquilos esperando poder renovar. Con otra preocupación que dijeron con otras palabras también, la preocupación por la volatilidad detrás del cambio climático sigue estando muy presente, aún en estas renovaciones que se vienen con descuentos, sin falta de capacidad. Las capas bajas con exposición a tormentas siguen siendo difíciles de colocar. Había eventos que antes decíamos, bueno, esto pasa una vez cada 20 años y hoy parecería que pasan cada 3 años. Está todavía todo muy verde, entonces esas capas bajas son difíciles de colocar y Argentina de vuelta entra ahí por el costado. No estamos expuestos a su mercado de huracanes. Cada 2, 3 años, 10, tenemos una tormenta, una inundación que nos sacude y nos da vuelta el resultado. Entonces, son eventos que no te dan vuelta como te puede dar vuelta un huracán en el Caribe. Es prima, que no te impacta como la prima que juntas en el Caribe para juntar ese evento. Entonces, llegamos contentos, con ganas de acompañar a los clientes, con estos temas sobre la mesa, pensando que eventos que suceden frecuentemente se tienen que cubrir con prima, no con reaseguro. Estos
Entonces ahí entra donde la capacidad para las capas bajas, ver cómo afecta. Y bueno, paramétrico, dijiste que después íbamos a hacer un video, así que me callo. Ahora, tuvimos una presentación anteriormente donde dijeron que ya hay estudios que permiten predecir el futuro, ¿no? Con respecto al cambio climático, esto es consecuencia del calentamiento global también, ¿no? Dice que hay cálculos que se pueden realizar, ¿cómo lo llamaron? El proceso de análisis que permite predecir cómo se va a comportar. Yo creo que los aseguradores deberían tomar eso en cuenta también para cotizar adecuadamente su aseguro, ¿no? Para el seguro y para el aseguro, para los dos. Hablamos, el principio del seguro es cubrir hechos súbitos, imprevistos, y si ya deja de ser imprevisto y si ya es algo que estamos prediciendo, es más seguro. Porque el cambio climático está. Claro, pero el cambio climático es eventos, que igual siempre tenemos esa, digamos, uno habla de probabilidad de excedencia o periodo de retorno. Eventos que esperamos que ocurran cada 10 años, pero en 2 años seguidos te pueden ocurrir. ¿Sí? No, más allá de esa incertidumbre propia, hoy lo que tenemos es los patrones de ciertos eventos climáticos han cambiado. Entonces tampoco es sencillo hoy decir, bueno, cada cuánto puede ocurrir un evento como este. Si miramos a Argentina, en el 94 se inundó fuerte Santa Fe, no tenemos grandes pérdidas registradas. En el 2012-13, abril 2013, fue la inundación de La Plata con algo también en Buenos Aires. 2019-2025, Bahía Blanca, nos animamos a decir cada 10 años hay una inundación fuerte. Es como pregunta, no como afirmación. Incide ahí también, incide el clima, incide la política. Ahí salieron artículos diciendo hubo obras que no se hicieron en Bahía Blanca que se pueden haber evitado, ¿no? Juega un poco todo. En eso, desde el punto de vista, mirando solo el reaseguro, mirá, hay ciertas volatilidades que hoy son difíciles de cubrir con un reaseguro catastrófico tradicional. Los paramétricos que están ofreciendo oportunidad para los países. Vos estás con experiencia en América Latina, ¿no? ¿Dónde han funcionado mejor los paramétricos? Porque tengo entendido que algunos países lo han hecho en una manera y en la Argentina está un poco pañal, ¿no? Ahora, según lo que informan, muchos dicen que los que tienen miedo de aplicar los parámetros son las compañías de seguros. O sea que los asegurados sí preparan el sistema, todo de las compañías de seguros a veces están dudosas de aplicar o no porque no tienen bases ciertas y correctas, que lo que estábamos hablando antes con respecto a los castigos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Como que la posición no es muy clara. Es una zona gris que hay que estar con reaseguro. Para un seguro paramétrico tiene que ser bien claro dónde hay cobertura, dónde no, porque hay una exposición social de parte de la compañía reputacional enorme. Entonces así, dónde vemos que está funcionando en agro y dónde son estos consorcios público-privados, digamos, no he visto casos grandes conocidos de que funcione esto. Pago mi prima por el seguro paramétrico para cubrirme, pero bueno, hubo intentos y hasta donde pude ver no funcionaron. En algún mercado con exposición a sismo habíamos desarrollado un producto que era para darle a las familias efectivo rápido para que puedan salir a comprar agua, velas, baterías, cosas que pueden ir al cajero y dar efectivo para tener las urgencias. Sí, otro caso de éxito funciona en Centroamérica, en México. Algunas empresas tienen en paralelo a su seguro de daños un paramétrico para recibir efectivo para el gasto corriente. Ahí hay un mercadito que... ¿El paramétrico tiene alguna similitud con el stop loss, ¿no? Alguna medida? ¿Qué parece? Claro. En uno caso es la prioridad y en otro caso el índice de siniestralidad y otro sería
el tema del paramétrico es tener bien definido cuál es el evento que ocurre, cuál no. Caso famoso, divertido, el huracán Patricia, octubre de 2015, cerca de Acapulco. Llegaba el huracán que arrasaba todo, tocó tierra y se deshizo, creo que se volvió una sombrilla ahí en la playita de Acapulco, no pasó nada. Había un seguro paramétrico que establecía que si un huracán cruzaba el meridiano no sé qué con fuerza más de categoría tanto, se pagaba. Bueno, no hubo daño y se pagó. El paramétrico tiene otra trampa que puede pasar al revés. Haya daños infinitos y la suma a liquidar es fija, ¿no? Cuantificamos los daños. Hay una indemnización si ocurre el evento. Ahí también debe estar el riesgo que decías, el miedo de las compañías. Bueno, Carlos. ¿Quiere que diga con tanta inteligencia? No, sí, no puedo, pero la verdad que yo digo lo que veo del mercado, ¿sí? La realidad es que hace muchos años se perdió esto que por ahí muchos de los que están acá aprendieron, que era el reasegurador que educaba, el reasegurador que capacitaba, el reasegurador que participaba en todo. Por ejemplo, acá lo que estuvo haciendo Guido recién. Y entonces las compañías perdieron ese hilo y generalmente no saben qué hacer con el reaseguro y toman contratos o toman coberturas que no las entienden. De hecho, yo creo que las nuevas coberturas no se toman simplemente porque las compañías no entienden qué está pasando. Muchas compañías inclusive han perdido el departamento de reaseguro, no lo tienen más o lo han dejado en un área. Y el otro tema es el cambio internacional. O sea, nosotros estamos viviendo en este momento un cambio internacional muy importante, donde el costo del capital es muy alto, donde hay inflación en gran parte del mundo, o en casi todo el mundo. Entonces es difícil definir hacia dónde se va a ir en este momento. Y las herramientas que da el reaseguro, en el caso propiamente de Argentina, han servido simplemente de respaldo de capital. No han servido como tenían que servir, y de hecho lo vemos en los números que presenta la superintendencia. Nosotros acá tenemos un 80% de las primas que son autos y RT, y cuando miran los números tenemos un 10% de participación de reaseguro, ¿no? Tendríamos que tener menos por el tipo de riesgo que tenemos, pero el problema es que no tenemos capital en las compañías de seguros que puedan retener realmente el negocio que deberían retener. Entonces creo que hay una situación totalmente diferente a la del resto del mundo. Después sufrimos, por supuesto, los pagos al exterior, de los cuales gran parte de mis colegas que están acá lo sufrieron conmigo, que estuvimos peleando contra los gobiernos en los últimos tiempos, que ya parece estar solucionado, aunque la parte de pagos de empresas todavía no está solucionada, para tener en cuenta. Y vamos a tener un segundo semestre bastante complicado a nivel del mercado asegurador. El mercado asegurador perdió el año pasado $500 millones a junio, a diciembre ya sumaba 300, ahora vamos otra vez por un poco más, con lo cual tenemos que adaptarnos a este nuevo mundo. Este mundo que poco, yo creo que nadie en la sala conoce, pero tenés que tener más de 80 años para saber cómo es un mercado estable. Con lo cual considero que hay que hacer un esfuerzo fuerte sobre el tema de reaseguro. Yo estoy proponiendo en varios lugares que el mensaje del reaseguro, la capacitación del reaseguro llegue inclusive a los productores de seguros para que entiendan lo que sucede desde ese lado. He tenido respuesta de algunas entidades de productores de seguros sobre esto. Y esto está pasando absolutamente en todos lados, Pedro. Es un tema de que el conocimiento quedó en el pasado. Vos haces bien cuando haces historia, haces muy bien cuando aunque yo no te creo lo de Roma, pero haces bien esa parte, porque es como que hay que recordar que existió otro modelo de reaseguro y otro momento, y ellos tres, no me cabe ninguna duda que fueron bien capacitados en ese aspecto, pero estar hablando de cuestiones tan técnicas y tan fuertes y tan desarrolladas a nivel mundial que no se utilizan en la región es hasta confuso. Te doy un caso. Yo puse en una nota en las redes, ustedes vieron que pasamos a dar de baja 6 compañías, que en realidad se podrían haber dado de baja solas,
entregando la llave nada más, pero se hizo el trabajo, no hay que negar que se hizo el trabajo. La última pidió autoliquidación, ¿sí? Si todavía sobrevivía esa compañía, que recién estabas hablando de lo estructurado, yo decía eso, che, metamos toda esta bolsa de que no sirve para nada en un contrato de reaseguro, digamos cómo pagarlo, pero lo está explicando como para Doña Rosa, para que se entendiera, pues si puedo hablar técnicamente nadie entendería, y entonces salimos de este pozo, de esta compañía que va a liquidarse de manera diferente y no jodemos a nadie, realmente salimos en el tiempo. Esto lo hicimos en el default, de hecho los tres no habían nacido, pero lo hicimos en el default, trabajamos sobre las compañías para que las compañías no perdieran tanta plata en ese momento y a los asegurados se les pudiera pagar, y hoy estamos viviendo de nuevo esa época. No sé si van a cerrar tantas compañías como en el pasado, aunque podría suceder, pero tenemos que ya prever qué herramientas de reaseguro se van a utilizar para pasar ese momento de mejor forma y no embromar al resto del mercado con ese detalle. Creo que este es un punto clave, que es un trabajo que realmente los brokers ya tendrían que estar viendo, porque va a pasar, ¿sí? Los estructurados apuntan un poco a eso. Sí, y va a haber inversión, hay interés en inversión concreta sobre compañías que tengan una situación. Y 2 segundos más. En el Reinsurance Week de este año ya tuvimos otra apreciación del mercado argentino. Esta vez nos dieron de comer, en otros Reinsurance Week nos paseaban la comida. Y además ahora tuvimos, esta semana que pasó, en La Paz, que estuvimos juntos, Pedro, 380 operadores internacionales interesados en el mercado. O sea, estamos en el camino, solo tenemos que ver de no dejarlo pasar esta vez y aprovecharlo como corresponde. Mencionó Carlos un punto interesante que creo que hace también la diferencia. Hablabas de cuidar capital. Yo creo que una de las particularidades de Argentina es que el reaseguro se usa para cuidar resultados. Los requisitos de solvencia, de capitales para la solvencia, son muy bajos, y las compañías, desde los pocos mercados que compran su reaseguro, pensando en resultados. Uno va a otros países y ahí es lineal la cuenta: o pago esto de reaseguro o aporto capital. Entonces, el reaseguro lo podemos usar para capital o para resultado. En Argentina casi exclusivamente se usa para resultado, y es una de las particularidades que tenemos. Muy bueno. Bueno, a ver, tenemos una presentación del Chabot. Lo trajimos también al Chabot. Como son 4 y el pronóstico era de 5 personas, como el próximo panel, la próxima mesa es de 5 personas, entonces yo traje a uno más. Traje al Chabot. Traje al Chabot para que nos diga cuál es su opinión sobre los asegurados estructurados, que todo el mundo está escuchando mucho sobre los estructurados y no saben qué es. No saben qué es. Pero el Chabot parece que sí sabe qué es, y quizás nos puede enseñar un poco. ¿Vos te acordás que Pastore, cuando hizo el software, lo trajo al Chabot y le hizo algunas preguntas? Bueno, aquí, para no perder tiempo y hacer preguntas, porque tampoco la voz del Chabot es muy clara, lo hemos puesto en escrito. Entonces veamos qué dice el Chabot sobre los aseguros estructurados, y después quiero que ustedes opinen al respecto si esto está bien o está mal o lo podemos mejorar. ¿Qué son los reaseguros estructurados? Los reaseguros estructurados, también conocidos como structured reinsurance o financial reinsurance. Esto de financial reinsurance me hace acordar también a otros reaseguros de otra época. Yo lo mencioné esta mañana. Son acuerdos de reaseguro diseñados a medida que combinan elementos de transferencia de riesgo y financiamiento. Este es un punto central en los estructurados, el tema del financiamiento. Se utilizan especialmente para ayudar a una aseguradora a gestionar su volatilidad de resultados, su capital regulatorio o su planificación financiera. ¿Les gusta la definición? Sí, está bastante A ver, ¿cómo? acorde. A ver que sí. Puedo hacer un agregado. Sí.
No voy a pelear nada que dice ahí, solo voy a agregar algo más. Bueno, muy bien. Ayudémoslo al Chabot un poquito. A ver. Que el reaseguro estructurado, digamos, las estructuras, los tipos de reaseguro son los tradicionales. Lo único que tienen como diferente es que tienen algunos componentes que generan justamente la posibilidad de tener esos efectos sobre el capital, sobre el balance, ya sea que la multianualidad, ya sea una participación en utilidades, comisiones escalonadas, o sea, son estructuras tradicionales con complementos que tienen un fin diferente al reaseguro tradicional, pero que al mismo tiempo no son complementarias a los tradicionales y no es para toda la vida. Se tiene que acompañar eso con un plan de negocios, con estrategia posterior, porque en algún momento hay que salir de ese reaseguro estructurado, entonces no es algo que es de por vida, sino que es para acompañar a la compañía en un determinado momento y ir viendo cómo durante la vigencia de ese contrato la compañía va pudiendo dejar de tener que contratar ese reaseguro. O sea, a la mañana hablamos un poco del tema. 3 a 5 años. No, a la mañana hablamos un poco del tema y tocamos el tema de los reaseguros financieros. ¿Ustedes se acuerdan de la transferencia alternativa de riesgo? Transferencia alternativa de riesgo. Sí. En inglés ART, en argentino TAR. Bueno, teníamos un reaseguro financiero también, algunos con transferencia de riesgo, otros sin transferencia de riesgo, todo es una polémica. ¿Y esto pero qué? Si fuera fácil, ¿a qué nos dedicamos nosotros? Eso es una traducción fácil, hay que hacerla difícil. Bueno, o sea que hay un parecido, un poco más sofisticado la cosa, pero antecedentes tenemos este tipo de cobertura. Sí, pero justamente ahí, Pedro, si me permitís, el tema de la no transferencia de riesgo es clave, porque tiene que haber, para que existan estas estructuras, transferencia de riesgo. Y eso es un poco por ahí, por lo que quedó como una mala palabra, reaseguro estructurado, porque por ahí usar la palabra financiero es muy corto, porque es más estabilización. Sí, busca eso, estabilización de resultados, busca eficiencia en las coberturas. Vamos a ver lo que dice el Chabot sobre las características clave del reaseguro estructurado. Dice, tienen un componente financiero fuerte, se estructuran con pagos programados, cuentas de experiencia y muchas veces incluyen mecanismos de devolución a compartición de resultados. Esto está bueno, porque un poco lo que señalaba es que era importante el reaseguro pensado más que nada en el patrimonio más que en los resultados. Acá aparentemente se está pensando más en los resultados. Participación del cedente en la experiencia del contrato. Si hay baja siniestralidad, recupera parte del costo del reaseguro. Al final del cálculo de una participación de utilidades, que también incluye un resultado financiero, o sea, la renta que se ahorra de pagar genera un resultado financiero y eso también sirve para que el reasegurador que tuvo ese beneficio comparta la renta financiera. Y después dice, utilizan límites agregados, por ejemplo, una cobertura multianual con topes globales. Ayudan a suavizar resultados o a liberar capital en el corto plazo. ¿Están de acuerdo con todo esto? Lo escribió Antonella, así que... Antonella, ¿no? Lo queriste entender. Muy bien. Estamos de acuerdo. Bueno, seguimos entonces, vamos a ver qué nos sigue diciendo este muchacho. Ejemplo práctico. Una aseguradora de salud quiere estabilizar sus resultados en los próximos 5 años debido a la volatilidad de los siniestros catastróficos. Contrata un reaseguro estructurado multianual con las siguientes condiciones.
cubre pérdidas por encima de los 10 millones de dólares hasta 50 millones por año. O sea que hay un límite anual de cobertura. Se establece una cuenta de experiencia donde la reaseguradora cobra una prima base, pero si las pérdidas reales son bajas, pone parte de esa prima se revuelve. Lo que hablábamos de Si hay un evento catastrófico, la reaseguradora paga, pero con límites globales y ajustes si los resultados son peores de los esperados. ¿Está bueno? Si leemos esto, el foco está en la estabilización y no en el resultado. Porque vos, en el anterior decíamos, bueno, se comparte el resultado y acá el foco es estabilicemos, no cuidar tanto el resultado, sino que ese resultado negativo ayuda a digerirlo. Muy bien. Yo pregunto lo siguiente, ¿no? Dice, prever mejor su flujo de caja, reportar resultados financieros más estables, cumplir con requerimientos de solvencia o rating. Ayuda. Bueno, ok, aquí paramos un poquito. El tema es si en la Argentina es factible tener este tipo de coberturas, si hay compañías que están en condiciones de tomarlas, hay aseguradores que están dispuestos a otorgarlas y brokers que están dispuestos a trabajarlas. Es decir, los brokers están siempre dispuestos a todo, pero veamos los aseguradores que quieren. Hay algo que le preguntaste. Todo tiene un límite. Hay algo que le preguntaste al chatbox. Dijimos todo lo que ayuda. Le preguntaste cuánto cuesta. Sí. ¿Hay alguien dispuesto a pagarlo? Bueno, ¿lo vemos eso? Bueno, sí, un poco. ¿cómo es factible que eso venga a la Argentina y se pueda aplicar? Así que, ¿qué factibilidad hay al respecto? Un poco, los reaseguradores internacionales, la mayoría tiene su departamento especializado en reaseguro estructurado. No son las mismas personas que ven los récords de property o de otras líneas de negocios. Y sí es algo que se viene evaluando. Pasa que, como comentó Carlos, por ahí no tenemos la educación o la conciencia como para aplicarlo, ¿no? Entonces es un trabajo que hay que ir haciendo y tratar de ver qué oportunidades se pueden dar para este tipo de seguros. Yo comenté antes el tema de si se llegaran a dar fusiones o adquisiciones. Eso es importante porque ahí uno, cuando adquiere una cartera, por ahí tiene algún cierto resquemor de cómo puede comportarse, y estos programas podrían ayudar a estabilizar eso durante un periodo de tiempo. Estos son 3-5 años hasta que se estabiliza y ya no lo necesitan más. Antes también con los ART existía la posibilidad de cubrir carteras. Era lo mismo. ¿Te acordás? Por supuesto, lo más actualizado. Es lo mismo. Y ahora se preguntamos al chatbot, antes se lo preguntábamos al jefe. Sí, se cubría inclusive las empresas de riesgo. Yo creo que no hay un problema de productos. En nuestro país hay un problema de solvencia económica, de capital, siempre digo, para que tomen en comparación algo, y esto es por edad que lo hago, en 2003 había 85.000 empleados en compañías de seguros, en enero del 2025 hay 29.600. ¿Sí? O sea, hemos tratado de echar todo lo que podíamos, las estructuras de las compañías se aflojaron. El trabajo que tienen los brokers, sobre todo, es muy importante para traducir todo eso de un lado y del otro, ¿no? Creo que los reaseguradores también se alejan un poco de eso. Pedro, vos, un tipo muy experimentado, sabés que es así. Se alejan cuando no encuentran respuesta del otro lado. Y esto creo que es lo que hay que volver a hacer, se necesita volver a hacer. No importa la inteligencia artificial, no importa eso, sino que hay que volver a procesar muchas cosas que antes las procesábamos naturalmente y ahora las dejamos pasar. Creo que este es el punto más importante, cómo volvemos a ser un mercado capacitado técnicamente, y me gustaría tener, como en otros países, superintendentes que provean del mercado, que vengan del mercado, que conozcan técnicamente el mercado, porque de alguna manera cuando nos regulen, si nos van a regular,
conocerían exactamente de qué estamos hablando, ¿no? Porque si no, nos regulamos de cualquier manera y en mercados que son en casi 142 países regulados. Entonces necesitamos eso, necesitamos este tipo de seminario, no porque sea Pedro, que ya es un prócer de todo esto, le pusieron una placa en Brasil muy importante, que hoy lo comentábamos, pero ojalá sigamos teniendo de quienes nos educaron mayor capacitación sobre el tema, y ellos que son muchos más jóvenes que sigan hablando de esto para adelante. No hay que dejar de hacerlo, porque esto, muchachos, lo cargamos nosotros. Yo voy a decir, lo dije en chiste, lo cargó Antonella antes y estamos respondiendo, con lo cual usemos las herramientas sin dejar. Hay mercados que reaseguran activos digitales, cobran reaseguro con activos digitales y pagan con activos digitales, ¿sí? Hay países que están tokenizando pólizas. ¿Para qué nos vamos a preocupar por eso hoy? Hoy aprendamos lo básico. Bueno, el mercado asegurador argentino, supongo que muchos otros también, necesitan este tipo de coberturas. Hay muchas compañías que están con problemas de capital. Claro, por supuesto que esas que tienen problemas de capital, no sé si le van a dar esta cobertura, ¿no? Ese es el otro tema. Sí, sí, pero está claro que al no haber resultado financiero como había antes, las compañías tienen que tener resultado técnico y no es tan fácil ajustar como para tener los márgenes necesarios. Estos programas ayudan. Por eso yo pienso que es importante que se puedan traer al mercado, que podamos traer este tipo de cobertura al mercado y bueno, que los organismos de control lo acepten también, ¿no? El tema con respecto a los organismos de control, yo he estado en reuniones digamos, de la SAL, de la superintendencia y todo esto. Todo el mundo está hablando ahora del capital expuesto a riesgo, es decir, los márgenes de solvencia que establece Solvencia II, que hablan del cálculo de, digamos, de los márgenes de solvencia a través del capital expuesto a riesgo. Hoy en Argentina el régimen que existe es de margen de solvencia. Es un cálculo totalmente distinto donde... 2-0. Claro. Nosotros 0. Claro. Bueno, por eso, yo supongo que la Argentina todavía no está preparada para ese tipo de cosas, como no lo están preparados muchos países de América Latina, inclusive FIDE se ha expedido al respecto, diciendo de que todavía el mercado latinoamericano no está en condiciones de establecer el capital el cálculo de la solvencia base a capital expuesto a riesgo. Es decir, no lo soportaría. Es decir, si esto ayuda de alguna manera para que las compañías puedan entrar en un esquema de capital expuesto a riesgo, pienso que bienvenido, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos que ver qué piensan los aseguradores. Con respecto a las compañías a las que hay que dar este tipo de cobertura. Yo creo que ahí está el punto, ¿no? No sé si están dispuestos a dárselo a cualquier compañía, o bajo qué condiciones están dispuestos a otorgar una cobertura de este tipo a una compañía de seguro argentina. Por eso mencionaba antes que tiene que estar acompañado por un plan de negocio. Para acercarte más el libro. Perdón. Por eso mencionaba antes que tiene que estar acompañado por un plan de negocio, por un plan de reconstitución de la compañía, porque si no, digamos, y con un flujo de primas interesante como para que el asegurador quiera darle esa cobertura a esas compañías. Y si no se cumple el plan de negocio, ¿qué pasa? Mirá, no somos, algunos no recordamos tanto los 80, pero no llegué a transitar los pasillos de Linder, pero 2013, 14, por ahí, uno de los aseguradores más grandes del mundo vino a visitar el mercado argentino con su fuerte proyecto. Ellos le decían el Capital Relief. Son todas formas de hablar de lo mismo, y también pusieron gente a mirar los estados financieros de las compañías y si vos no estás bien, así que a vos voy y te lo ofrezco. Creo que alguna consultora los ayudó también, ¿no? ¿Fuiste involucrado vos en eso? Hasta donde conozco se vendió, se materializó solo un programa que terminó en un fracaso rotundo por el tema impositivo y regulatorio local. No sé si fue error, a tanto detalle no llego, pero lo que sí es de un security excelente, de calidad indiscutible, con muy buena gente atrás, diciendo al mercado vos no estás, mostrando,
solo un cliente aceptó el programa. Entonces también hay una parte de qué necesidad y cuál es el costo-beneficio para la compañía. El accionista que ve cómo su compañía se va a pique y saca más rápido el capital, le va a interesar meterse en esto. Creo que no. Tuvimos problemas de solvencia porque alguna compañía hizo bien las cosas y no le alcanzó a pagar los autos nuevos en Bahía Blanca. No. Esta experiencia de unos 10 años atrás muestra, es otro mundo y estamos cambiando, hay que ver hacia dónde va. Álvaro mencionaba un caso que sí, yo no se lo había pensado, el de, bueno, qué pasa en caso de una fusión, de una adquisición y al no accionista ayudarlo a transitar. Es un escenario interesante ese para pensar, pero después hablabas y tenía presente esta experiencia de hace 10 años. Bueno, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar qué pasa con los paramétricos. Vamos a ver qué dice el chabón de los paramétricos, que tanto se habla y que es tan controvertido tema. Bueno, dice lo siguiente: los reaseguros paramétricos son contratos que pagan en función de un parámetro predefinido, como la velocidad del viento, magnitud de un sismo o nivel de precipitaciones, no de las pérdidas reales sufridas por el asegurado. No paga en función de las pérdidas reales, sino paga en función de lo que establece ese gatillo, determinado según el tipo de actividad. Característica clave: pago rápido, no se necesita ajustar siniestros, esto es muy importante. Transparencia y objetividad. El parámetro debe ser verificable por una fuente independiente, por ejemplo, una agencia meteorológica. Ideal para riesgos catastróficos, agrícolas o climáticos, donde los daños pueden ser difíciles de cuantificar inmediatamente. Está buenísimo. Sí, me quedé en la parte de transparencia y objetividad, ahí me quedé, ya se me terminó todo. Esa me parece que es la parte más difícil. Bueno, por eso dice que tiene que ser independiente, ¿no? El servicio meteorológico. Porque se da más de tantos milímetros, hay parámetros definidos, pones quién lo mide. Si el Servicio Meteorológico Nacional dice que cayeron más de tantos milímetros de agua, se dispara. Bueno, perfecto, pero el tema es que esto parece ser algo fantástico, pero en la práctica difícil de aplicar. ¿Por qué no se aplica en la práctica? Yo escuché en una reunión de los seguros que un asegurador importante dijo que era difícil aplicarlo porque los aseguradores eran temerosos de aplicar este tipo de cobertura porque a veces los índices no eran confiables. En países que hay índices confiables y en otros casos no. Entonces, ¿eso es correcto? ¿Es cierto? En la Argentina le voy a decir un caso, en agrícola, que tanto se habla de la aplicación de los paramétricos en agrícola, tenemos 2 casos solamente. De hace varios años que estamos hablando de paramétricos. Justamente ese es el punto, Pedro. El tema es la correlación que existe entre el parámetro que se define versus la siniestralidad real que después ocurre en el mercado, que esto lo anticipó Guido un poco. Hay casos en los que hay siniestro y no hay recupero y viceversa, ¿no? Hay recupero y no hay siniestro. Entonces, eso es la preocupación de las cedentes en cuanto a la cobertura. Entonces, el nivel de correlación entre el parámetro y la siniestralidad real. Sí, coincido, aunque si está bien hecho el índice, debería tender a, digamos, debería tender a cero ese riesgo. Hay otras, digamos, creo que hay otras limitaciones también acá en Argentina, más allá del riesgo base. El tema regulatorio, que hoy para que se pueda poner, digamos, que se pueda vender un
seguro paramétrico tiene que pasar por una aprobación en la superintendencia, y eso creo que puede llegar a frenar un poco también, desde el lado de las aseguradoras, el apetito por este tipo de seguros, y también el tema de la venta, de la comercialización, porque la verdad que es un producto más técnico, entonces eso también los frena un poco, tanto a las aseguradoras en cuanto a la venta de seguros paramétricos, como también de contratos paramétricos. En Chile hasta hace muy poquito no los autorizaban. Chile. En Chile. Sí, la autorización se hizo hace algunos 2 o 3 años, pero hubo unos productos que se hicieron vender y la respuesta fue: si no hay, para que sea materia asegurada, se tiene que indemnizar el daño. Ustedes quieren dar una indemnización sin daño constatado, no es materia asegurada. Bueno, algo así estoy resumiendo, y también lo que me llegó a mí, pero y ya creo que hace recién 2 años que dijeron, bueno, que ahí se puede, y ahora una capacidad. En Chile creo que se han aplicado algunas coberturas paramétricas como consecuencia de las catástrofes. No, sí, igual ahí ellos son, pero ya no es el seguro, esos son acuerdos, digamos, gubernamentales, con fondos gubernamentales, pero no. Y puede haber capacidad atrás de algún asegurador, pero no son productos de seguro donde la compañía va a ir a vender a una firma o a una familia para darle su capacidad paramétrica. Se quiso desarrollar ese producto en Chile y no estaba permitido con este argumento. Ahora si ella se autoriza, estamos buscando que haya capacidad. Sí, el tema, bueno, de la capacidad y el tema también del costo es también para riesgos facultativos grandes o para contratos, el costo de una cobertura así muchas veces está por encima de la tradicional, entonces los costos son más accesibles, ¿no? Para las capas altas el costo del tradicional es menor. Por eso, o sea, tanto en contratos como facultativos se suele pensar más en una cobertura paramétrica, más en las capas bajas. En principio es más costoso, de vuelta. Muchas veces se habla también de paramétricos para ayudar la penetración de seguros e ir a sectores que no pueden afrontarlos. Pero ahí ya estamos hablando de consorcios públicos, ONG, alguien que ayuda a afrontar ese costo. A veces hace que una cobertura sea factible cuando no lo sería, ¿no? Hay muchos casos que si no se canalizan a través de esta metodología no se asegurarían. Totalmente, ese es otro tema. O sea, muchas veces se busca esta solución para coberturas que no se encuentran dentro del mercado tradicional. Bueno, a ver si el chabón nos dice algo más. A ver, ejemplo práctico. Bueno, hasta lo práctico nos trae el chabón, ¿eh? Un gobierno de país caribeño contrata un reaseguro paramétrico contra huracanes. Si un huracán categoría 4 o superior pasa dentro de un radio de 100 kilómetros de su capital, recibe automáticamente 50 millones. O sea que debería ser capitán, debería ser el disparador, ¿no? Me parece que Guido ya vio la presentación. No se requiere demostrar daños físicos, solo que el evento haya ocurrido según los datos del Centro Nacional de Huracanes. Bueno, ¿esto qué permite? Tener liquidez inmediata para ayuda humanitaria, reducir su dependencia de ayuda externa por desastre y planificar dejar con antelación sus mecanismos de respuesta. Interesante. Muy bien, por ejemplo, para un caso como sí, lo mencionamos, por ejemplo, para la cobertura de incendio. No, perdón, yo difiero, a mí me parece que hay 2 tipos de... O sea,
Estamos hablando de transferir riesgo para mitigarlo. No pasar por ciertos picos de crisis financiera. Entonces, acá estamos hablando de ayuda humanitaria, de familias que no pueden acceder al seguro, porque generalmente pensamos en el caso de que no se pueda pagar. También está el caso de zonas donde no se puede constatar el daño, no se pueden ajustar los siniestros. No se puede adquirir. Hay muchas de esas situaciones. Uno lo que vio que mayoritariamente pasó en Bahía Blanca, falta de interés o falta de costo de medios para comprar seguro. Entonces, si uno piensa en dar inundación para hogar, que lo hablamos después de La Plata, lo podemos hablar ahora, es carísimo, yo creo que si se ofrece no se va a vender. No estoy en el día a día, no soy productor, no hablo con las familias, lo veo desde mi óptica, hago las cuentitas, digo, si a mí me ofrecen el combinado familiar más inundación, no creo que lo compre, salvo que la compañía quiera perder dinero, de una prima mala. Pero sacando ese caso, uno también estuvo en las noticias, un hospital, creo que era un neonatal, algo con muchísimos daños. ¿Alguien sabe dónde estaba asegurado eso? Y eso sí, había fondos para asegurarlo. Entonces, acá hay también una falta de educación y de interés en prevenir la crisis financiera. Yo no sé, ese hospital no lo ayudábamos con un paramétrico. Pero ahora había un seguro, como todos los municipios, los gobiernos provinciales, municipales, estatales, de casi todo el mundo, tienen, acá no teníamos. Pero está bien, pero eso es porque no había experiencia, pero supongamos de que las cosas estén en orden y ocurre una inundación con todas las prevenciones del caso. Este caso podría fijarse. Tal cual. Claro es que tal cual tiene que ser un plan gubernamental o un consorcio público-privado. Igual, mira, en el caso del DANA, que lo estuvimos viendo hace 2 semanas, que también eran todos 118.700 automóviles que quedaron en ese siniestro. Hay veces el comportamiento del sector asegurador es bastante extraño, ¿no? Por ejemplo, traeme imágenes del auto inundado cuando lo vio todo el mundo, o la casa quemada en California, o el huracán Katrina fue una rotura de cañería. A veces tenemos ese problema en la pregunta que se hace y está lejos de este tipo de cobertura. Hay cosas que van a pasar, que van a seguir pasando. Está el tema posterior de la salud, ¿sí? Efectos posteriores a una inundación. Está el tema actual, que mucha actualidad en las compañías de vida, de la salud mental. O sea, hay una cantidad de cosas que la aseguradora no ve y el asegurador no contrata, como dice Guido, que es real. No nos pasa solo a nosotros, en el caso del DANA pasó, todo el mundo habla del consorcio de compensación, pero hay cláusulas que no cubren todo lo que sucedió. Por ejemplo, últimamente se está hablando de la falla eléctrica de España, eso no está cubierto por el consorcio de compensación, porque se declaró una falla. También la declaración que a nosotros nos pasó en la Argentina, que tuvimos muchos eventos de terrorismo y cosas así, tiene que haber también una declaración de Estado sobre la situación de emergencia para que el seguro actúe, ¿no? Y hay veces no tenés esa declaración. En España todos hubiesen esperado que el Estado hubiese dicho que fue otra cosa, que fue, qué sé yo, un hacker ruso o algo por el estilo. No, fue una falla eléctrica, entonces lo va a pagar el deducible de la empresa eléctrica. Y el consorcio en España todavía está analizando detalle por detalle el tema de la cantidad de siniestros, ¿no? Es bastante complicado. Claro, pero nosotros no tenemos nada. Los españoles tienen algo. Empecemos por algo, Josefina. Bueno, podemos llegar, todavía estamos a tiempo. Ojalá tuviéramos un consorcio aquí. Yo igual creo que el sector asegurador actuó muy bien en el siniestro de La Plata, excelentemente bien, sin depender de la ayuda de nadie. Se pagó, aparecieron los aseguradores, pagaron. Acá hay el representante de una de las compañías que más pagó en ese siniestro. Y creo que también va a suceder con el de Bahía Blanca. La diferencia es lo que no está asegurado, que es lo que he decidido. Si no está asegurado, no está asegurado. Pero esto pasa en todas partes del mundo. En California había muchas casas que no estaban aseguradas y hay 113 aseguradores en el
Estado y se emiten 40 millones de pólizas, ¿sí? Sin embargo, había muchos que no estaban asegurados. Entonces creo que no es una exclusividad nuestra que no tengamos, ¿eh? Los fondos son discutibles, creo que la gente de la superintendencia son bastante discutibles en la Argentina, pero algún día capaz que lo tenemos. Pero creo que nuestro sector asegurador, aún sin herramientas como las que estamos hablando nosotros, ha actuado fuertemente en todas las crisis que tuvimos. Ejemplo, la Embajada de Israel, ¿sí? Un atentado, decisión de pagar, de parte del Estado reconoce un acto terrorista y las compañías de seguros pagaron, aún con daños colaterales. El caso de la AMIA lo mismo, y otros más antiguos que solamente lo podemos recordar Pedro, yo, por ahí allá Furlan o alguno más, que crearon la famosa cláusula de incendio, rayo, explosión, tumulto popular y todo eso, que fue la base de ese estudio. Entonces, aún con todas esas herramientas que faltan, el sector asegurador de Argentina ha puesto el dinero de la manera que pudo. Vamos a ver qué pasa, cómo termina de pasar Bahía Blanca, porque todavía se están contando cosas. De hecho, habrán tenido la noticia que ayer apareció la bebé, la última de las bebés, que estaba desaparecida. Yo me quedo igual con otra cosa que les tiro. En La Plata teníamos YPF, ¿no, Javier? Y acá teníamos la petroquímica Bahía Blanca. Yo prestaría atención a otros temas sin dejar de asistir a la gente, pero todavía me queda una gran duda de el agua y el combustible. No soy un especialista, por ahí hay un ingeniero en la sala, pero todavía me quedan algunas dudas sobre ese tema. Sin embargo, estábamos en un momento casi sin reaseguro, con un inicio de reaseguro local. Los reaseguradores, miran aquello, porque todos tuvieron que poner guita. Los reaseguradores estaban desesperados y tuvimos siniestros de 1000 palos verdes, ¿sí? Que el famoso ingeniero Bodenheim me dijo, ¿qué pasa si tenemos un siniestro grande? Bueno, ahí está. Desgraciadamente apareció el siniestro grande y las compañías pagaron. O sea, estas herramientas son fabulosas, las tenemos que practicar, las tenemos que hacer. Quizás, como dice Guido, Antonella, te genera dudas algunas cosas de contratación, pero acá se han pagado cosas que no estaban en la póliza. Se han pagado cosas que no estaban en la póliza. Los aseguradores acompañaron. Y los reaseguradores acompañaron. Este no es un tema menor, ¿sí? Por ahí tenemos que practicar otro tipo de reaseguro, coincido con todo esto. Pero los reaseguradores han acompañado, siempre han acompañado. Bueno, me asusta normalizar no había reaseguro y igual se pagó, ¿no? En el momento en que nació eso, los pagos de prima de YPF y cuentas públicas iban por separado. No fue una cuenta grande privada, yo no sé si esos facultativos gigantes privados que estaban demorados en los pagos hubieran cobrado también como cobró YPF, que nunca tuvo demoras en el pago, ¿no? Tengamos cuidado en normalizar, no importa si no pagamos el reaseguro. Yo sé, pero igual, al margen de lo que dice Guido, que es verdad, la realidad es que nos han apoyado, aún con los retrasos, nos han apoyado violentamente, y eso lo tengo que agradecer a los aseguradores, eso es real, pero no normalicemos la cosa. Recordemos el tema de la pérdida de beneficio en la pandemia, ¿no? Que fue una gran discusión, algunos pagaron, otros no pagaron, pero algunos pagaron, a pesar de que no estaba cubierto. No, no los daños de las empresas que pararon las máquinas y todo, las consecuencias. Bueno, nos queda uno más, pero rápidamente lo vamos a ver porque ya se nos fue el tiempo. Aunque parezca mentira, estuvimos 1 hora y 10 hablando. Pero no nos dimos cuenta de cómo pasó el tiempo, ¿eh? Bueno, veamos aquí en qué consiste el seguro Sidecar. Se habla muchísimo del Sidecar. Claro, ¿qué es el Sidecar? Es algo que va al lado. Acá tenés una cobertura y al lado tenés otra, ¿no? Una que va anexada a esta. Bueno, ¿qué es Sidecar? Luego vos sos asegurador. ¿Qué consiste el Sidecar? No es mi área. Sí, lo conozco, he visto, pero no es mi área. Me sorprende mucho ese tema del Sidecar. Luego, pues verdaderamente. Me siento tranquilo de poder ofrecer una respuesta a todos los que están acá, sin saber lo que es el Sidecar. Vamos a ver lo que dice el chabón del Sidecar. Primero, ¿qué es un Sidecar?
Un SIDECAR es una entidad legal separada, vehículo especial de propósito o especial por propósito, ¿no? Creado por una reaseguradora para transferir parte de su riesgo catastrófico o de alto volumen a inversionistas externos. A cambio de estos inversionistas aportan capital y reciben una parte proporcional de las primas y las posibles ganancias para también asumen las pérdidas. Está bueno. ¿Qué es? Un contraparte. Sí, pero es una parte de cobertura respecto a la profesión. Cambian las formas legales, porque son especificaciones legales. Un cuotaparte es un contrato entre una aseguradora y un reasegurador, si es retro, y acá quien aporta el capital no necesariamente es una compañía de seguro, puede ser un banco, puede ser un fondo de inversión. Bastante últimamente. Sí, son formas. El miedo a la volatilidad lo tenemos todos, son formas de ir dispersando el riesgo arriba. El reaseguro SIDECAR es una estructura financiera que permite a inversionistas externos, por ejemplo fondos de pensión, participar en los riesgos y beneficios de una parte del portafolio de reaseguro de una aseguradora o reaseguradora sin ser accionistas de la misma. Después que dice, ¿cómo funciona el SIDECAR? La reaseguradora crea un vehículo SIDECAR con capital de terceros. Este vehículo acepta un porcentaje de riesgo, por ejemplo, 20% del portafolio de catástrofes naturales en Estados Unidos, bajo acuerdos de contraparte. A cambio, el SIDECAR recibe primas proporcionales a su participación. Si hay pocos siniestros, los inversionistas ganan con las primas. Si hay eventos catastróficos, su capital puede verse erosionado o perdido. No es un asegurador de no, a veces se usa para eso. Conseguir capital, negocios, volumen, decía ahí. Bueno, ejemplo práctico, una reaseguradora crea un SIDECAR llamado Calco 2025. ¿Tenés forma de cotizarlo, Pedro? Bueno, la reaseguradora cede el 25% de su cartera de riesgos catastróficos de Estados Unidos al SIDECAR. Calco 25 recibe el 25% de las primas y paga el 25% de las pérdidas. Si la temporada de huracanes es algo benigna, los inversionistas obtienen una buena rentabilidad. Si la temporada de huracanes es mala, digamos, grave, el capital del SIDECAR cubre su parte de las pérdidas. Bueno, muy bien. De tu época, Pedro. Para los aseguradores accede al capital adicional sin diluir su propiedad, aumenta su capacidad de suscripción y para los inversionistas diversificar su portafolio con riesgos no correlacionados. Bueno, ya hemos visto lo que es el SIDECAR. Hemos desentrañado 3 temas poco bien clarificados para los operadores del mercado de seguros y reaseguros. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Realmente ha sido muy interesante.